además de eso, el paciente presenta, por esta sobrecarga de volumen, hiperflujo pulmonar. Entonces, está agrandado la arteria pulmonar, todas las cavidades izquierdas, y con este esquema que muestra también que tiene hiperflujo pulmonar, o sea, los vasos, ¿sí? Ambas arterias pulmonares las vamos a ver más grandes y todo congestivo. Y este es el perfil donde también vemos que la aurícula izquierda está agrandada, el ventrículo izquierdo también, y con este esquema quiero representar que la arteria pulmonar también la vemos aumentada de tamaño. Este también es una representación esquemática de un paciente que tendría una comunicación interauricular, donde se van a agrandar las cavidades derechas del corazón. Fíjense acá cómo está, en este caso, aumentado todo el borde derecho del corazón, ¿sí? Y además también hay congestión pulmonar. Y acá también todo el borde superior que representa al ventrículo derecho, estaría agrandado. Estas son esquemas también de las placas de frente, ¿sí? De anomalías de los vasos. Por ejemplo, en la primera tenemos un arco pulmonar saliente. En esta segunda, que es lo que yo les dije, corazón de bota, donde la arteria pulmonar es más chica o, ¿sí? o no está, en caso de una atresia pulmonar. Y por último, ¿sí? Cuando está agrandada la aorta, tenemos el botón, que era el primer arco, no sé si se acuerdan, de la placa de tórax, que también está aumentado. Ahora vamos a ver algunas imágenes de placas de tórax que la correlacioné también con la patología que tiene el paciente para que se den cuenta. Esta es una de las placas que habíamos visto antes, con corazón de huevo, con forma de huevo, ¿sí? Fíjense, este es el esquema de la patología que tiene el paciente. ¿Qué patología les impresiona que tiene? Perfecto. Cuando los vasos salen del ventrículo izquierdo, sale la arteria pulmonar, y del ventrículo derecho sale la aorta, ¿qué patología es? De grandes vasos, exactamente. Fíjense que la forma es porque el pedículo, ¿sí? No es como es normalmente, sino que los vasos están puestos en otra disposición. Entonces, por eso el corazón toma la forma de huevo. La otra que les mostré es ¿cómo se llamaba entonces? transposición de los grandes vasos, corazón de huevo. Está escrito así, no es que lo inventé. Vieron que hasta tiene el dibujito de la cáscara de huevo, lo saqué de un lado. Otra de las conformaciones, que es lo que también habíamos visto, es el muñeco de nieve. Ven que tiene una parte angosta en la parte superior y la parte inferior es más ancha. ¿Qué estaría representando? Es este el esquema, ¿sí? Donde las venas pulmonares no estarían llegando directamente a la aurícula izquierda, sino que se unirían en algo que se llama colector, ¿sí? El colector que se une a la vena innominada y a la vena cava superior. Entonces fíjense, la forma es esta por eso tiene esa forma de huevo. Esto es una anomalía total del retorno venoso, ¿sí? Supracardíaco. Y acá fíjense, esto vendría a ser, no sé, quizás no se mueve porque es un cateterismo, pero ven la forma que tiene, cómo está llegando este colector que junta las venas pulmonares a la vena innominada y esto a la vena cava superior. Esto es corazón en muñeco de nieve. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama esa anomalía? Anomalía total del retorno venoso supracardíaca. Se divide en supracardíaca, cardíaca, infracardíaca o infradiafragmática. Las anomalías del retorno venoso. Es cuando las venas pulmonares no llegan a la aurícula izquierda, ¿sí? Pueden ir a cualquier otro lugar, pueden ir a la vena innominada, a la vena cava, al corazón, o sea, a la aurícula derecha directamente, o a la vena porta. Las venas pulmonares no llegan.
no llegan a la aurícula izquierda, o sea, no llegan donde tienen que llegar, sino que pueden llegar a diferentes estructuras, que todas esas estructuras comunican con el lado derecho del corazón, ¿sí? Este es el otro ejemplo que les di, que era el corazón en sueco o corazón en bota, ¿sí? Fíjense cómo está el corazón estirado, ¿sí? Que vendría a ser la punta. ¿Por qué? Porque está agrandado el ventrículo derecho. Y cómo está excavada, ¿sí? Está la parte del botón de la arteria pulmonar, porque está chica la arteria pulmonar, es una estenosis pulmonar, o falta la arteria pulmonar, una atresia pulmonar. O atresia pulmonar, sí. Otra de las formas, ¿sí?, que nos ayudan para el diagnóstico, o sea, para seguir acercándonos al diagnóstico. Nosotros cuando vamos a... Lo primero que hacemos es revisamos al paciente y miramos la placa. Entre la auscultación y la placa, una idea en la cabeza de qué podría llegar a tener el paciente, ¿sí?, entre el examen físico y la placa nos vamos haciendo. Esto es un corazón en cajón, ¿sí? Fíjense que amplio, que ocupa, con cardiomegalia, que ocupa una gran superficie del índice cardiotorácico. Y estos pacientes, ¿sí?, que les voy a mostrar, este es el ejemplo, que es anomalía o enfermedad de Ebstein, donde la válvula tricúspide, fíjense, esta es la implantación de la mitral, ¿sí? Fíjense la diferencia entre la implantación de la válvula mitral y la válvula tricúspide. Cómo se inserta más apical. Y donde van a tener una aurícula derecha enorme, ¿sí?, que está formada por la propia aurícula del paciente y la porción que le robó al ventrículo, ¿sí?, porque está mal implantada la válvula. Se llama porción arterializada del ventrículo. Y esta es la porción que funciona, en definitiva. Esto produce que tenga una gran aurícula derecha, ¿sí?, que es lo que va a ocupar, ¿sí?, la mayor parte de la placa de tórax. Sí. ¿Tiene relación con el Chagas? ¿El Ebstein? No. No. El Chagas produce miocardiopatía. Bueno, algo de mucha ayuda para... no, esto quería... Antes seguimos con placas y... Otra de las cosas que nos ayuda a la placa de tórax, ¿sí?, desde el punto de vista del cardiólogo clínico, cuando viene al consultorio, nos ayuda en el diagnóstico. Desde el punto de vista de los médicos que están en una terapia intensiva, ¿sí?, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Nos ayuda en ver el tamaño, que es muy importante desde el punto de vista diagnóstico. ¿Por qué nos ayuda el tamaño? Sin hablar de pacientes con cardiopatías congénitas, por ejemplo, entra un bebé en una terapia pediátrica con un cuadro de bronquiolitis y a los médicos no les cierra el cuadro definitivo. Entonces, ¿qué se plantea uno en su cabeza? Que no sea un cuadro respiratorio, sino que tenga un cuadro cardiológico agregado, ¿sí? Podría ser el caso de una miocarditis, que todos escucharon hablar de miocarditis, donde se produce una miocardiopatía dilatada con caída de la función sistólica. La placa nos ayuda porque ¿qué vamos a notar? Que el paciente puede tener el índice cardiotorácico aumentado, podemos diagnosticar, o puede tener derrame pericárdico o derrame pleural asociado, y todo eso nos va a ayudar también, ayuda a la placa de tórax. Eso es si no tiene una cardiopatía congénita. Después, en el diagnóstico de los postquirúrgicos de cardiopatías congénitas, nos ayuda en orientarnos para ver cómo está clínicamente el paciente. El paciente viene de quirófano, no las vi las placas, pero tiene... ¿De qué? Viene de quirófano el paciente. ¿Qué es lo que se controla? Que esto lo vamos a hacer entre todos. ¿Qué tenemos que controlar cuando el paciente viene de quirófano? Viene ventilado.
te las paso. Yo creo que sí. se ve mejor así, si la tengo. Así se ve mejor. Así se ve mejor. ¿Qué es lo que tenemos que controlar entre todos? ¿Sí? Porque esto no está ni preparado. La posición del tubo. Perfecto. Entonces, posición del tubo. ¿Qué más? Está en el lado de los dos pulmones arriba. Bien. Perfecto. La vía central. ¿no? ¿Dónde está colocada la vía central? Bien. Si tiene tubos de drenaje, ¿sí? Pleural o mediastinal, para ver la ubicación. La colocación de las vías centrales o de las vías percutáneas en neonatología. La frecuencia y el marcapaso. Si tiene marcapaso, sí, si tiene puesto un marcapaso, lo vemos en el monitor. Claro. Pero acá está bien porque nos vamos a dar cuenta si el paciente tiene puesto un marcapaso o un cardiodefibrilador. Bien. Si el paciente le realizaron un procedimiento, por ejemplo, si le cerraron un ductus por hemodinamia o un dispositivo, orientarnos, si le cierran un ductus, tenemos que ir a buscarlo en la arteria pulmonar. Si nosotros lo vemos que está en donde correspondería al ventrículo derecho, es porque muy probablemente ese dispositivo, ¿sí?, se soltó y hay que ir a sacarlo. O si está en la arteria pulmonar suelta, que nos ayuda. Esto nos ayuda y nos guía. Con el ecocardiograma lo confirmamos. A ver qué más. Bueno, acá tenemos este paciente, ¿lo ven? Tiene puesto tubo. O sea, está ventilado el paciente. Tiene tubo de drenaje. Tiene una sonda. ¿Qué más nos ayuda la placa de tórax? Un paciente posquirúrgico o cuando se le retira el drenaje, ¿para qué nos ayuda? Para diagnosticar qué. Le sacamos el tubo. Cuando saca el tubo se neumotórax, claro. Si tiene derrame o... Si tiene derrame y si tiene neumotórax. Exacto, perfecto. Excelente, sí, claro. Son cosas que lo ven ustedes todo el tiempo esto lo ven ustedes en no sé dónde está cada uno en qué sector, pero Son de tercero. Algunos son alumnos de tercer año que todavía no están. la tienen re clara, lo responden todo. La tienen re clara. Muy bien. Bueno, si tienen derrame, hay que ver los senos cardiofrénicos, cardiofrénicos, ¿sí? Atelectasia, alguna con posquirúrgico que no sea inmediato, ver que no tenga ninguna neumonía. Esto no es cardiológico, pero es dentro de lo que uno controla con la placa de tórax en una terapia que les ayuda como parte del diagnóstico. Bueno, con respecto al ecocardiograma Doppler color, nos da una manito en hacer los diagnósticos. La verdad que la mayor parte de las cardiopatías congénitas, ¿sí?, y de las cardiopatías adquiridas se pueden diagnosticar con el ecocardiograma Doppler color. ¿Qué nos permite? Ver la anatomía, ¿sí?, ver la función, valorar los posquirúrgicos para ver si quedaron lesiones residuales, también descartar patología asociada como puede ser un derrame pericárdico, descartar tumores intracardíacos, masas, trombos. La verdad que es de mucha utilidad. Se nos dificulta un poquito quizás en el posquirúrgico porque los pacientes operados tienen mala ventana, pero bueno, es de mucha ayuda, la verdad que en el diagnóstico. Por ejemplo, este paciente, yo no sé si llegan ahí a ver, pero no sé si se dan cuenta acá, esto es la entrada de la vena cava superior, esto es la aurícula izquierda, aurícula derecha, y no sé si llegan a ver
que tiene pequeños agujeritos en el tabique, ¿sí? Son pequeñas comunicaciones interauriculares, ¿sí? O septum cribado se llama también. ¿Lo llegan a ver bien? ¿Sí? Acá pasa lo mismo, acá arriba, pero no tiene muchos, tiene uno solo, una gran comunicación interauricular. Fíjense cómo predominan, que es lo que charlábamos antes, las cavidades, el aumento de las cavidades derechas. Y acá está con el pasaje por color, como se ve, ¿sí? De las cavidades, de la comunicación interauricular. Y este es un esquema anatómico, es una pieza anatómica donde quiere señalar la fosa oval. Esta es también, son imágenes ecocardiográficas de pacientes. A ver, yo les digo la anatomía y ven que ustedes dicen que ven, no importa el diagnóstico que tiene, no interesa, sino es para que uno practique. Estas son las dos aurículas, estos son los dos ventrículos. Esta es una válvula y esta es otra válvula. Válvula mitral, válvula tricúspide. ¿Qué les impresiona que ven acá? Perfecto. Están comunicados las aurículas por acá abajo, ¿sí? Una CIA de tipo ostium primum y una CIB basal. Esto es un canal auriculoventricular completo. Perfecto, que se dieron. A eso como para entrenar el ojo. Acá tenemos también el mismo tipo de CIB. Bueno, quizás es Vamos primero con esta figura, ¿sí? Vamos con estas inferiores. De nuevo, yo les voy a marcar y ustedes van a decir qué van a ver. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Esta es la salida de la aorta. Generalmente el tabique interventricular está completo, ¿sí? Y llega hacia hacia la cresta del septum y llega hasta acá, hacia la aorta. ¿Qué ven acá? No sé si llega a ver. ¿El tabique? El tabique. ¿Ven que tendrá que estar? La válvula aórtica está bien, pero tiene el tabique que lo vemos cabalgando, ¿sí? En el septum. Es una tetralogía de Fallot. Lo importante es que ustedes vean que acá hay una solución de continuidad, que hay una comunicación interventricular, ¿sí? En este esquema, ¿sí? También vemos algo similar a lo que vemos ahí, pero con la salida de la arteria pulmonar, donde el anillo pulmonar es pequeño, ¿sí? Es uno de los componentes de la tetralogía de Fallot. Esto es una aorta, ¿sí? De un paciente, de un niño. Aorta ascendente, ¿sí? Transversa, comienza acá la aorta descendente y la aorta continúa la aorta descendente. ¿Qué les impresiona visualmente? Tiene una estenosis. Perfecto, tiene una estenosis. A nivel acá de la aorta, donde comienza la aorta descendente. Eso se llama coartación de aorta, ¿sí? Que seguramente lo habrán escuchado. La verdad que el ecocardiograma es de mucha ayuda en estos pacientes. La resolución de esto es quirúrgico, ¿sí? Otro de las que nos brindan mucha ayuda es para determinar la función del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, ¿sí? Nos permite, ¿sí?, cuantificar los diámetros y a partir de eso inferir la función del corazón, a través de la fracción de acortamiento y de la fracción de eyección. Este es un paciente que tiene una miocardiopatía. Fíjense el tamaño del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y ambas aurículas. La mayor parte del corazón está ocupado por el ventrículo izquierdo. Perfectamente puede ser un paciente, un bebé de 3 meses
que empezó con un cuadro respiratorio, que es lo mismo que charlábamos antes, que cursa una infección viral y que le ven cardiomegalia en la placa. Lo vemos, lo revisamos, y que tiene soplo. Lo vemos, lo revisamos, le hacemos el ecocardiograma y nos podemos encontrar con esto, con un ventrículo izquierdo dilatado, ¿sí? con poca fuerza de contracción, con baja fracción de eyección. Por lo cual podemos diagnosticar con esto una miocardiopatía dilatada. El diagnóstico de miocarditis nos lo van a dar las serologías, ¿sí? y todo el resto de los estudios que le hagamos posteriormente. También es muy útil el ecocardiograma para medir, ¿sí? los diámetros. Todo esto que ven acá es el ventrículo izquierdo. Todo es el ventrículo izquierdo. Este chiquito acá es el ventrículo derecho. Esta es la cavidad del ventrículo izquierdo. Esta es la pared anterior y esta es la pared posterior que ven acá. ¿Qué les impresiona en el septum? ¿Es un septum normal? Está aumentado, claro. Sí, está aumentado. Es una miocardiopatía hipertrófica asimétrica, ¿sí? Lo mismo. Miren el tamaño que tiene el septum. Acá, acá. Con esto es diagnóstico ya. Uno después quizás le pide otros estudios para complementar esto, para buscar la causa. Pero bueno, esto ya nos dio el diagnóstico. Esto les hablo muy cortito. Hoy por hoy, cuando los pacientes van creciendo, ¿sí? Cada vez vemos más pacientes en forma alejada de cirugías que han sido corregidas en el periodo neonatal o en el periodo pediátrico. Muchas veces nos cuesta determinar ciertos valores que queremos hacer, entonces nos tenemos que valer de la ayuda, ¿sí? de la tomografía y la resonancia cardíaca, que nos permiten valorar también, como dijimos, la función, pero valoramos mucho también las estructuras extracardíacas, que quizás con el ecocardiograma nos cuestan definirla. Les vuelvo a mostrar, esto es la aorta, ¿sí? Fíjense el arco transverso, mientras que empezamos a bajar vemos una indentación ahí, ¿sí? Una disminución del tamaño con una dilatación posterior, y acá tenemos una reconstrucción tridimensional de la imagen bidimensional que tenemos al lado. Según lo que vimos, porque ya vimos la imagen en eco, ¿qué les impresiona que puede ser? Una coartación de aorta, perfecto, exactamente. Y nos ayuda el diagnóstico que quizás con el eco se dudaba, se pide el estudio y se confirma el diagnóstico. Toda coartación diagnosticada se opera. Lo mismo, acá tenemos lo mismo, otro paciente con coartación de aorta. Traje estos que quizás son más sencillos y que lo vean enseguida. Esta es la vena cava superior, ¿sí? Aurícula derecha, aurícula izquierda. Hay una solución de continuidad en el tabique que separa ambas aurículas, ¿sí? Es una comunicación entre las aurículas, donde vemos que acá pasa libremente, acá tendría que haber un tabique. Esto no hay ningún tabique, es una comunicación interauricular. Y acá, si se dan ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y fíjense que acá le falta a la parte superior del tabique, ¿lo ven? Que hay una comunicación, es una C y B. Completo de modo. Ahí. ¿Lo llevan a ver ahí? Porque yo apunto acá, capaz que tengo que apuntar acá. Este es un caso como el que vimos antes, de un paciente donde van a ver ventrículo izquierdo, perdón, derecho, ventrículo izquierdo, aurícula
izquierda, aurícula derecha, y cómo la sangre pasa libremente entre todas las cavidades. ¿Sí? Tiene una gran válvula auriculoventricular, como una comunicación interventricular y interauricular. Esto es un canal auriculoventricular completo. Ahí está. En pacientes operados de tetralogía de Fallot es muy frecuente encontrar que esa válvula pulmonar que fue reparada pierda, o sea, que tenga insuficiencia pulmonar en diferentes grados. Y eso se va acrecentando con los años y va produciendo que el ventrículo derecho aumente de tamaño. Cuando llega a determinada cantidad de mililitros tiene indicación de reemplazo de la válvula pulmonar. Entonces todos pacientes con tetralogía de Fallot en el seguimiento alejado van a tener que pedirse una resonancia cardíaca. Este es un paciente en postquirúrgico alejado de una tetralogía de Fallot, donde ven el ventrículo derecho y esta es la salida, ¿sí? La arteria pulmonar. Acá lo tenemos en una reconstrucción, el ventrículo derecho, esta es la salida de la arteria pulmonar y ven que tiene una prominencia, ¿sí? Esto que es un globito que sale acá. Bueno, esto es un aneurisma del tracto de salida, del tracto de salida del ventrículo derecho, que en la zona donde se le coloca un parche, no sé si vieron las cirugías, no, que en la zona del tracto de salida donde se le coloca un parche para que se agrande el tracto de salida, se dilató y se produce esa dilatación aneurismática. También en la tetralogía de Fallot, en pacientes que tienen atresia pulmonar, ¿sí? Nos ayuda a valorar las ramas de la arteria pulmonar. A veces con el ecocardiograma podemos ver los orígenes, pero la parte distal nos es muy dificultoso de poder hacer el seguimiento, por lo cual pedimos una resonancia o una tomografía. Esto es una reconstrucción tridimensional, donde pueden ver que el tamaño de la rama derecha es normal y fíjense la diferencia entre la rama izquierda, que es esta, y la rama derecha. Miren qué finita es la rama izquierda y el tamaño normal que tiene la rama derecha. Tenía una estenosis, ¿sí? De la rama izquierda. Bueno. Esto quizás es algo que es común en pediatría, que son los anillos vasculares, que son anomalías del arco aórtico, ¿sí? Que hay en forma completa o incompleta. Los completos generalmente pueden producir estenosis, compresión de la tráquea y el esófago, y el método de diagnosticarlo, ¿sí? Uno lo sospecha desde el punto de vista clínico por los síntomas, porque tiene disfagia o tiene muchos cuadros respiratorios a repetición, y lo que nos ayuda es para confirmar el diagnóstico, hacer una tomografía o una resonancia del arco aórtico. Este es un paciente que tiene un doble arco aórtico, entonces está todo encerrado, nunca vemos esto normalmente, ¿sí? Donde tiene un arco izquierdo pequeño y un gran arco derecho, ¿sí? Que es todo esto. Entonces este es el arco derecho, donde vemos que acá salen los vasos, ¿sí? La subclavia y la carótida, y este arco pequeño, ¿sí? Donde también salen la subclavia y la carótida. Cada arco está dando sus respectivos pasos. Bueno, la resonancia es un método complementario para el ecocardiograma desde el punto de vista de valorar la función, cuantificar los diámetros, ¿sí? Y además de eso, lo que nos permite es, a través de la inyección de contraste, determinar zonas de edema, necrosis y fibrosis. Por ejemplo, en pacientes con un infarto, no estamos hablando de en pediatría, pero por ejemplo un paciente adulto con un infarto, nos indica el área de necrosis y qué cantidad de daño tiene ese miocardio. Este es un paciente
que visualmente lo que nos impresiona, ¿qué les impresiona? No les digo, ¿qué les impresiona visualmente el músculo? ¿Les parece un músculo normal o un músculo aumentado de tamaño o finito, delgado, aumentado de tamaño? Perfecto. Es un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica. El contraste, yo no sé si ustedes llegan a ver, se depositó en determinadas áreas, ¿sí? No sé si se llega a ver ahí, que se ve más blanco. ¿Ven? Bueno, el gadolíneo se depositó en áreas de fibrosis. Este era un paciente adulto con una estenosis aórtica severa, con hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y con zonas de necrosis que es común encontrar en pacientes que tienen estenosis aórtica severa y miocardiopatía hipertrófica. Este es otro paciente que se le realizó la resonancia con una miocardiopatía dilatada. Fíjense, el diámetro de las paredes quizás lo que más se tienen que llevar es los diámetros de la pared que tenía anterior, y fíjense acá qué delgadas que son las paredes, ¿sí? Y qué tamaño tiene la cavidad. El diagnóstico sí nos ayuda para el diagnóstico, para determinar qué puede tener el paciente. Bueno, ¿quién quiere decir qué les parece? Que esto lo pueden ver ustedes. ¿Qué les parece que puede ser? Bien. Corazón en botellón. Tiene un derrame. Tiene un derrame importante. Miren que el tamaño que ocupa casi todo el índice cardiotórax. Casi todo el tórax. ¿Hacia abajo? ¿Se desarrolló hacia abajo? No, el saco está tan tenso que se va para donde puede. Y esta es la imagen que produce, se llama así, corazón en botellón. Se va acumulando siempre el derrame siempre, cuando es leve, es posterior y sistólico. A medida que aumenta la cantidad, ¿sí? Se va haciendo diastólico, antero-posterior. Y ya si es un taponamiento, está ubicado en todos lados, ¿sí? Que comprime tanto el corazón que no lo deja eyectar. Este es un ecocardiograma que nosotros es de gran ayuda, tanto en un consultorio como en una terapia de recuperación, para cuantificar el derrame, para saber si es leve o no. Este es un paciente que tiene, esto es derrame y este bordecito, ¿sí? Este es el borde que tiene, esta es la aurícula, y acá ya está el ventrículo. O sea, esto es un derrame sistólico posterior, tiene un bordecito anterior, pero es mínimo. O sea, un derrame pericárdico leve. En resonancia también nos ayuda, ¿sí? Que podemos cuantificar acá el derrame, esto negro que ven ustedes acá, un derrame pericárdico leve, laminar. Las imágenes son muy importantes porque también nos ayudan a diagnosticar tumores, ¿sí? Tumores, masas, trombos, lo englobamos dentro de lo mismo, cada una con diferentes características que excedería que hablemos de eso hoy acá, pero sí nos permiten ver la ubicación, el tamaño, si realzan con contraste o no realzan con contraste, hablándonos de benignidad o de malignidad, si obstruye algún tracto de salida o no, ¿sí? O alguna válvula auriculoventricular. Este es un paciente pediátrico, ¿sí? Donde, no sé si llegan a ver, que tiene múltiples imágenes, ¿sí? Múltiples masas. Este es un paciente con una esclerosis pediátrica, una esclerosis tuberosa, que desarrollan, ¿sí? Rhabdomiomas. Uno lo ve, se asusta porque tiene muchos, muy grandes. Lo importante es que desde el punto de vista cardiovascular controlemos que no hagan arritmias. O sea, ustedes tienen internado, por ejemplo, un paciente con un cuadro X, que no se relaciona. Viene el cardiólogo y le dice,
tiene rhabdomiomas, este mismo cuadro. Yo lo que tengo que controlar, y lo que ustedes controlan a través de un monitor, es que el paciente, yo con el eco veo que no obstruya los tractos de salida, y ustedes con el monitor, cuando se lo colocan, que el paciente no haga arritmias. O sea, siempre acuérdense que paciente es así, y si los tienen que controlar, hay que fijarse esto, que no presenten arritmia ni que obstruyan los tractos de salida. Con el tiempo, generalmente después, en la adolescencia esto desaparece. A medida que van creciendo, se van solos, retrogradan solos. Entonces, ¿qué va a estar monitorizado? No, si lo tenés internado, por ejemplo, un paciente por X causa, un neonato que se internó. Sí. Vemos esto, le hacemos todo, le ponemos con el monitor, nosotros le hacemos un eco, vemos que no obstruya ningún tracto de salida. Si obstruye un tracto de salida es otra cosa, si tiene arritmia sí es otra cosa. Si no presenta arritmia o el eco está dentro, o sea, los flujos valvulares son normales, se puede ir a su casa y se controla por cardiología en forma ambulatoria. Pero ustedes siempre hay que fijarse y ver el monitor que no presente arritmia. Bueno, acá tenemos ejemplos de otro. Acá fíjense, acá hay un tumor, acá hay otro, parece más trombo esto. Acá tenemos otro y otro. Sí, miren el tamaño de este. El aurículo izquierdo, ocupa todo el aurículo izquierdo. Acá lo mismo. Miren acá, miren ahí, el tamaño impresionante que tiene. Lo mismo acá. No sé si llegan a ver esto. ¿Ven esto acá? Bueno, esta es la válvula mitral. Presenta, ¿sí?, una imagen de una verruga en la válvula mitral. El ecocardiograma, ¿sí?, tanto el ecocardiograma como la resonancia o la tomografía nos permiten valorar las válvulas, ¿sí? Con el ecocardiograma generalmente es suficiente la descripción del daño que puede llegar a producir, si produce, de acuerdo a dónde se aloje. Generalmente si se alojan las válvulas, tanto auriculoventricular como la tricúspide, pueden producir daño con insuficiencia o con estenosis de la válvula. Generalmente quedan insuficientes las válvulas. Bueno, y por último, nos permite, los estudios por imágenes nos permiten valorar los diámetros, ¿sí?, de los grandes vasos, ya sea nos permite diagnosticar estenosis o, fíjense acá, dilataciones. Este es un aneurisma de aorta, ¿sí? Fíjense la forma que tiene y cómo se ve en un ecocardio, en un corte transversal y en una imagen coronal, como es la reconstrucción tridimensional del aneurisma coronal. Nos permite valorar las arterias coronarias, también las tomografías, que es muy importante desde el punto de vista en pediatría. Para el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki nos permite ver si las arterias están dilatadas, si presentan aneurismas o si tienen trombosis un trombo en las arterias. Esta es la aorta, fíjense que es una representación esquemática y allá está el ecocardiograma, donde en la descendente anterior, ¿sí?, presenta un trombo, que es esta imagen acá refulgente. Esto también se confirma con tomografía. Creo que no había nada más. Lo mismo que les dije, la reconstrucción tridimensional de las arterias coronarias con la presencia de aneurismas, ¿sí? Esto con el eco es difícil de ver y no se puede valorar. Muchas gracias.
Bueno, pregunten. Una pregunta, chicos, dudas. ¿Quieren volver alguna atrás? ¿Preguntar algo? Lo importante para a mí entender quizás de la clase, lo que le va a servir es ustedes como lo de la placa, que también, o si están algunos cuando estén en neonatología o en las terapias, lo que la utilizan es para descartar, como dijimos, los derrames, ver las vías que ponen, las percutáneas en neo que ponen el enfermero. Muchas veces también yo los veo en neonatología que miran la placa para darse cuenta si está bien ubicado, ya tienen el ojo, para ver si está bien ubicado el catéter, para ver si está bien colocado el tubo, porque eso lo podemos saber nosotros, pero ustedes también, está bueno que lo controlen, porque muchas veces reciben ustedes la placa antes que nosotros. ¿Qué más? El tamaño del corazón, si ven algo en los campos pulmonares. El ecocardiograma quizás es como mucho, es una ayuda diagnóstica nuestra, pero bueno, también para ustedes de lo que van a tener que hacer de acuerdo al diagnóstico que vamos a... qué cuidados va a requerir ese paciente según la patología que tenga. Porque, por ejemplo, yo le digo una miocardiopatía dilatada. Saben que ustedes no le pueden colgar un suero de solución fisiológica al libre chorro, no. Que va a estar restringido en sal, en agua. Entonces es algo que les va... Todo esto quizás es mucho, pero que a partir de nuestro diagnóstico les sirve a ustedes para ver cómo van a manejar el paciente. Fuera de las indicaciones del médico, porque ustedes también como que la tienen muy clara en ese aspecto. ¿Las resonancias y las tomografías se hacen acá? Sí. ¿Y desde cuándo? Y hace 4 años, cuando funcionan... Bueno. El resonador no se rompe y el tomógrafo no se rompe, se hacen acá, sí. ¿Es como una resonancia común? Es como una resonancia común más larga, 1 hora y media. Sí, tiene que estar el paciente adentro, en ayunas, con una vía. Dormido, si es pediátrico, generalmente más de 11 años se lo bancan sin anestesia, ya los hago sin anestesia, los estudios. No requieren anestesia. Y las tomografías también, un poquito más chicos. El problema es con la tomografía que cuando uno le inyecta el contraste produce un calor tan importante que los nenes se mueven y aumenta la frecuencia cardíaca y eso disminuye un montón la calidad de la imagen. Entonces a veces es preferible, son estudios de las tomografías tan cortitos que duran segundos que es preferible dormirlo y no que salga mal el estudio. Las resonancias no, resonancias son estudios largos, duran 1 hora y media. Y generalmente lo hacemos la parte de las imágenes y después viene la parte del contraste, que es la parte de las angiografías, que en muchos casos se evita al paciente hacerse el cateterismo que se hacía, que muchas veces se hace y muchas veces lo evitamos. Así disminuimos la radiación también que aplicamos, ¿no? ¿Qué más quieren preguntar? Pregunten ahora. Cayó para siempre. ¿De placa nada? ¿Quedó claro todo lo que vemos nosotros? En eco mucho... No, claro. No dice eso, no. Placa tardé más porque quizás la forma, por eso quisimos traer estas plaquitas como para que ustedes recuerden qué es lo que tienen que ver, porque eso sí. Las radiografías de tórax, que bueno, una decía transposición de los grandes vasos, otras anomalías y otras cada corazón en contacto. Hay cierta cantidad de esas anomalías, digamos, en el corazón. Sí. ¿Cuántas? O sea, usted dijo 3, hay muchas más Hay formas que se pueden... claro, capaz que hay patologías que son súper complejas, combinadas, se llaman isomerismo, que no tenemos una patología, tenemos atresia pulmonar con atresia tricupí, claro, tenemos combinar, exactamente. Estas son las características y que tenemos esa forma, porque en otra quizás no tenemos una forma específica, sino tenemos cardiomegalia. Dentro de las anomalías del retorno venoso, esta es la que tiene la forma característica, pero quizás tenemos una anomalía infradiafragmática, ¿sí? Donde las venas pulmonares están llegando a la vena porta. Y la vena porta tiene un sitio de estenosis, eso se llama anomalía de retorno venoso obstructiva. Vamos a tener un corazón chiquitito, ¿sí? Con mucho edema de pulmón, porque las venas pulmonares están apretadas porque no le llega bien la sangre. Entonces, tiene totalmente diferente. Estas son las características, las que están descritas en la literatura y donde uno también nos ayudan bastante, te digo, nos ayudan bastante.
pero hay cardiopatías complejas, C y B no, quizás no tienen algo específico, sino que lo ponemos así y vemos un corazón grande, soplazo, corazón grande con mucho flujo pulmonar, todo nos va ayudando al diagnóstico, porque a veces no es tan fácil. Nosotros estamos acá donde llega el paciente y lo primero que hacemos es ponemos estetoscopio y ponemos el eco, pero quizás vos estás sola en otro lado, ¿sí? Están en una salita o en otro lado, sí, que no tiene la complejidad que tenemos acá y que estás solo y tu alma. Entonces vos con el estetoscopio y la placa tenés que ayudarte, ¿sí? Hasta que lo ve un cardiólogo o hasta que le pueden hacer el eco. Y no es tan fácil. O si te vas quizás a alguna provincia, tampoco es. Todos no tenemos a mano el ecocardiograma o el tomógrafo o el resonador. Entonces es como que de todo nos vamos sumando. Para hacer la anestesia, ¿dónde se interna? Para hacer la anestesia pre-tomografía. No, todo abajo en tomografía y resonancia. Exacto, en el momento. ¿Y quieren? Con Segorano. Ah, Segorano. Sí. Se le pone la vía. Segorano. Seguramente, es un gas. Un gas. Señal. Señal. Bueno, Sí. bueno, pues